Estamos yendo al Facebook. Muy bien. Hermano Mario, ya estamos en Facebook. Le dejo el anfitrión, porque para irme yo. Muy bien, hermano. Muchas ¿Ya? gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces. Hacer Eh, anfitrión, hermano ¿Ah? Mario. Ok, Hacer anfitrión, hermano Mario. Ya, usted maneja todo. ok. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Igual, pues que tenga buen viaje y saludos a las hermanitas. Ya, hermanito, gracias. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Rigoberto que nos ayude con la primera oración y así damos inicio al estudio. Por favor, hermano Rigoberto. Encantado, hermano. ¿Me escuchan? Gracias. Muy bien. Ya, oremos. Amado Dios, Padre bendito, nuevamente, mi Dios, vamos a su presencia en oración para pedirle que en su amor, mi Dios, nos permita estar unidos en esta plataforma, en comunión, y que perdone nuestras faltas. Si hubiéramos cometido pecado, perdónenos, mi Dios, en su misericordia. Ayúdenos, Padre Celestial, para sacar el máximo provecho de los estudios que nuestro hermano Mario nos traerá en este día. Sabemos que nuestro hermano siempre nos trae muy buenos estudios, mi Dios, porque él se ha abocado a estudiar la Sagrada Escritura con el mayor cuidado y tiempo posible para también entregarnos la veracidad de su palabra. Gracias, le damos por ello, mi Dios. Oramos por él en esta tarde, porque recuerde todo lo que ha estudiado para exponerlo. Oramos por los hermanos que están en la plataforma en este momento, los que puedan llegar a posterior, como también los hermanos del Facebook. Y así oramos por todos aquellos nuestros hermanos que tengan la bendición de escuchar el estudio de esta tarde. Agradecemos, mi Dios, tanta misericordia para con nosotros. Vemos reflejado en ellos su amor, cuánto nos ama, que es un padre preocupado de sus hijos, que nada nos falte. Nos ha bendecido con una rica salud. Hemos tenido todo el sustento diario que usted nos permite, mi Dios. Todo lo que tenemos se lo agradecemos a usted porque es usted el poseedor de ello, que nos ha hecho a nosotros partícipe de estas bendiciones. Queremos orar por a través del mundo, por todos nuestros hermanos que pudieran estar pasando pruebas difíciles, situaciones complicadas, mi Dios, que en su amor usted les ayude para que puedan superarlas y así puedan tener paz y que su fe no pueda menguar, sino más bien crecer cada día más en su gracia y así poder conocerle más, mi Dios, y ser mejores testigos suyos de la obra redentora de su evangelio. Queremos orar por Cristo, que envió su vida por amor a nuestras almas. Queremos orarle, mi Dios, que en su misericordia nos ayude a considerar siempre que somos deudores a ese padecimiento de su amado Hijo Jesús, que no escatimó dejar su trono de gloria para venir a humanarse en este mundo, mi Dios, y sufrir el cruel castigo que con furia el verdugo descargó sobre su cuerpo para poder Él comprar la salvación de nuestras almas, mi Dios, habiendo desviado el camino y habiéndonos apartado, mi Dios, de la senda maravillosa, que estábamos destituidos de su gloria, pero por intermedio de ese sufrimiento, mi Dios, su amado Hijo nos reconcilió para con usted, derramando su sangre hasta lo máximo, mi Dios, y así podernos abrir la posibilidad de llegar a ser miembros del cuerpo de su amado Hijo Jesucristo. Le damos gracias, mi Dios, y oramos siempre pidiéndole, mi Señor, que nos ayude en todas nuestras dificultades y que nos permita mantener siempre nuestro gozo en nuestro corazón, sabiendo que usted es nuestro ayudador. Gracias, Padre de Dios, le damos y oramos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amoroso Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto. Muy bien, le damos la bienvenida a los que no hemos saludado. Que nuestro buen Dios les bendiga. Amén. Espero que podamos disfrutar de la palabra del Señor. Voy a compartir pantalla. Déjenme aceptar aquí. Listo. Muy bien, hoy vamos a estudiar la parábola del rico insensato.
Esta sería la lección número 13 que hemos dado de las parábolas de Jesucristo, pues, ¿ok? Eh, bueno, ya hemos dicho en muchas oportunidades que las parábolas tenían el propósito de revelar eh, a a los discípulos de Cristo, pero al mismo tiempo ocultar de los que estaban allí y que se oponían a Cristo, pues. De eso pues sabemos que eran los fariseos y todos los que de alguna manera finalmente terminaron asesinando al Señor, pues. Dame un segundito aquí. Ah, listo. Okay. Muy bien, entonces la parábola del rico insensato es una parábola interesante, hermanos, porque nos enseña lo que tiene que ver con la avaricia, pero en un sentido donde la palabra avaricia que tiene, que se utiliza aquí en este contexto, tiene un significado mucho más amplio del que nosotros generalmente interpretamos en la palabra del Señor. Entonces, la idea es que comprendamos que tenemos ciertas responsabilidades y que debemos tener en cuenta a Dios y, como termina diciendo la parábola, ser ricos para con Dios en nuestras buenas obras y en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, esta parábola enfoca el problema espiritual de la avaricia, pero en concepto o un concepto más profundo que la simple definición del amor al dinero. El personaje principal es un rico, un hombre rico, y es un mensaje adecuado no solamente para los ricos, porque a veces podemos comprender o entender que es un mensaje solamente para los ricos, no. Es un mensaje para todo aquel, ¿ok? Que de alguna manera llega a caer en este pecado de la avaricia, pues. Entonces, la avaricia puede afectar a los ricos, a los de clase media, incluso a los que tienen poco dinero, pues, Sí, porque puede ser, llega el momento en que queremos sencillamente obtener eh, beneficios y ir más allá de lo que realmente nosotros tenemos. Un segundito acá, ok, listo. Muy bien. Pues muy bien. Entonces, al analizar el significado de la palabra bíblica avaricia, nos damos cuenta de que involucra más que el amor al dinero. Generalmente, cuando hablamos de avaricia, estamos hablando solamente de amor al dinero. Generalmente uno escucha que esa es la definición de avaricia. Pero esta palabra que se usa acá no es solamente el amor al dinero. La palabra griega pleonexia no tiene una palabra en el español que la describa claramente. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente la palabra avaricia que nosotros tenemos en el español no define completamente lo que significa la palabra pleonexia, pues. Y por eso es que a veces nos quedamos solamente con el amor al dinero. Y con eso definimos lo que es la avaricia, pero no es mucho más complejo que esa simple definición. El diccionario Tuggy dice avaricia, la palabra significa, según ellos, avaricia, ambición, algo exigido, o sea, cuando se exige más, ¿ok? Y tiene que ver con la ambición, pues. Cuando vamos al diccionario Strong, pues nuevamente avaricia, lo relaciona con fraude, pues. Aquellos que están dispuestos a hacer lo necesario para obtener un beneficio extra. También lo relaciona con extorsión, con avidez, avidez de cosas, ¿ok? Y codicia. Y cuando hablamos ya de codicia, hermanos, estamos hablando de que no solamente tiene que ser el dinero, porque las personas pueden codiciar muchas cosas, pues. Pueden codiciar, inclusive si vemos en el antiguo pacto, pues Dios prohibió que codiciaran la mujer de su prójimo, las cosas de su prójimo. Pues entonces la codicia tiene una aplicación aún mucho más amplia. Cuando leemos a Vine, dice codicia, deseo de beneficio. Ahora, desear un beneficio no es malo en sí, pues. El problema está en cuando ese beneficio es lo que podríamos decir que es avidez o codicia por más, ¿ok?
Se traduce como avidez, deseo de conseguir mejoras o tener más exigencias. Y también se relaciona, según Bain, con mezquindad y tacañería. Y ese es el otro punto que nosotros debemos considerar. Cuando vamos a Barclay, en el griego de todas las épocas, dice Barclay, este es un comentario de ellos, es una palabra desagradable y siempre comporta una cierta idea básica que ninguna traducción puede sacar plenamente a la luz, sencillamente porque no hay palabra para ello. En el griego clásico, pleonexia significa codicia fiera, pues. Y fíjense ya la diferencia, ¿no? Una cosa es la codicia y la otra cosa es la codicia fiera, o sea, una codicia feroz que está dispuesto a hacer lo que sea para su beneficio. El espíritu del hombre que emplea todos los medios posibles para aprovecharse de su prójimo. El verbo correspondiente es pleonectein, que significa defraudar o ser rapaz o más astuto que otro. Entonces, la palabra avaricia que utilizó Cristo, ¿verdad? Pues tiene un significado más amplio que el término de avaricia en el español, que generalmente uno la relaciona es con el amor al dinero, ¿ok? Considerando esto, la avaricia es un pecado que puede cometer no solo los ricos, sino también toda persona que es ambiciosa, codiciosa, que está dispuesto a hacer lo que sea para lograr más, para lograr obtener lo que quiere, sea dinero, puede ser posición, puede ser fama, puede ser propiedades y especialmente para su propio beneficio sin considerar a los demás, que fue el problema del hombre rico, pues. Él lo que estaba pensando era en sí mismo, como nos lo va a enseñar la parábola, pues. Ok, entonces es importante entender esto para que podamos darle una interpretación adecuada a la parábola del rico insensato, pues. Ok. Colosenses 3:5 pues nos habla y nos muestra que esta palabra, ¿ok? Que tiene una aplicación aún más profunda que el español, lo relaciona con la idolatría. ¿Y por qué? Porque básicamente es una codicia que está dispuesto a hacer lo que sea y entre lo que está dispuesto a hacer, generalmente termina obviando lo más importante de las cosas del Señor. Entonces dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces la avaricia es identificada como una especie de idolatría. ¿Por qué? Porque la persona que sufre de avaricia, que es codicioso, va a hacer lo necesario para poder obtener lo que él quiere, pues. ¿Okay? Pablo lo relaciona con los malos deseos que salen del corazón, ¿ok? De la persona. Jesucristo, en este caso es Pablo, pues lo dice avaricia, que es idolatría, y Jesucristo lo relaciona con las cosas que salen del corazón en Mateo 7, Marcos, perdón, 7 del 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, pues, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema del el caso que vamos a estudiar del rico insensato? Es que básicamente él estaba poniendo su confianza en lo que poseía. Y esto es un error que también podemos cometer los hombres, en general, inclusive el cristiano. El ser humano suele depositar su confianza y dependencia en el dinero que tiene en sus cuentas. Tenemos dinero en la cuenta, estamos tranquilos. No tenemos dinero, ya andamos preocupados. Tenemos propiedades con que responder, también estamos tranquilos. Tenemos empresas donde trabajar que nos apoyen, empleo, el gobierno, los hombres, los títulos a veces, tenemos títulos universitarios, tenemos habilidades
y muchas veces terminan depositando más su confianza en eso que en Dios y piensan que su dependencia, aunque lo digan de la boca para afuera, es Dios, en la realidad es que su dependencia es de lo que ellos poseen o tienen con lo que cuentan en la mano. ¿Okay? No es pecado tener dinero, no es pecado tener títulos, tener habilidades y aprovechar de ellas para nuestro beneficio. No es pecado tratar de prosperar. El pecado es cuando ya eso se convierte en una condición que se pone a Dios en otro lugar y que se termina cayendo en la codicia o en la avaricia de lograr cosas, ¿ok? Y se descuidan las cosas del Señor, ¿ok? Entonces, esto a veces también puede pasar con algunos cristianos, porque algunos cristianos cuando tienen dinero andan todos animados y cuando no tienen dinero entonces andan desanimados, decaídos, cabizbajos. Y entendemos que esas situaciones afectan, pero cuando el cristiano entiende que su confianza está en Dios, pues va a tratar de confiar en la misericordia, en el amor de Dios. Entonces, el contexto de la parábola comienza así, pues, porque es importante estudiar el contexto. Ya un segundito. El, ok, ahora sí. Lucas 12:13 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pues aquí donde comienza la parábola que Cristo usa, ¿no? Este hombre, pues, eh, delante de la multitud le está pidiendo a Cristo, y lo llama maestro, que, bueno, que interceda, juzgue entre él y su hermano para que parta, o sea, o reparta correctamente la herencia, pues. Entonces, se dice que era habitual que las personas llevaran sus conflictos delante de los rabinos o los maestros, pues, de la ley, por lo cual no era extraño que le pidiera a Jesús que mediara. Lo inusual de este caso es que lo hicieran en medio de la multitud, pues. Este hombre pareciera estar desesperado, pues. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Él no entendió que los propósitos de Cristo no eran terrenales. Y entonces, además de que Cristo estaba haciendo grandes beneficios a favor de la gente, echando fuera demonios, sanándolos, haciendo milagros, entonces también ellos pensaban que Cristo podía o debía o posiblemente podía mediar entre ellos para resolver las cosas del mundo. Entonces, en Lucas 12:14, Cristo le dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto a mí, quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En el contexto juez y partidor está hablando de las cosas materiales, las cosas del mundo. ¿Ok? Porque nosotros sabemos que Cristo cuando vino a salvar el mundo, no a juzgarlo, pero cuando regrese sí lo va a juzgar, pues. Entonces, él le está diciendo quién me puso a mí como partidor o juez para estar mediando en las cosas de los hombres que ellos deberían resolver o ir a sus rabinos o a sus maestros para que ellos le ayudaran. El asunto es que este hombre estaba pidiendo justicia en cuanto a las cosas materiales. Es evidente que no había entendido que los asuntos que Jesús estaba tratando tenían que ver con asuntos espirituales, asuntos del reino. Jesús no vino a mediar, a juzgar sobre asuntos terrenales. Ese era trabajo de los jueces terrenales y en el caso de Israel, los rabinos y los maestros de la ley eran los que llevaban adelante ese tipo de cosas. Entonces, en la nueva versión internacional dice Lucas 12:14, hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? ¿Ok? Él no vino a ser un árbitro de las cosas materiales, porque el reino de Cristo no era de este mundo, como dice Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Entonces, por eso él, viendo la actitud de este hombre delante de la multitud, pues
el hecho de que le estaba pidiendo eso, él aprovechó para hablar de la parábola del rico insensato. ¿Ok? En Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad, o sea, después que le dice esto al hombre, entonces ya se dirige a todos, a sus discípulos y a toda la multitud que estaban con ellos ahí. Dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. Entonces, aquí Cristo introduce una enseñanza que para los judíos tal vez fue un choque, para los fariseos, para las principales autoridades, porque los judíos estaban acostumbrados y tenían promesas según la ley de que Dios los iba a prosperar. O sea, tener muchos bienes para ellos no era ningún conflicto, pues, no era ningún problema. Seguramente lo que acaba de decir Jesús fue un choque para muchos de ellos, tal vez no para los pobres o para las personas que no tenían mucho, pero para los que sí tenían fue un choque, porque la ley, Dios había prometido que lo iba a prosperar si ellos obedecían. Deuteronomio 28:8 dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra de que Jehová tu Dios te da, pues. Y además de todas las promesas que Dios hace ahí, pues. Entonces, esta enseñanza de Cristo que le dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y que se guardaron de toda avaricia, para ellos debió haber sido algo que chocó contra su manera de ver las cosas. La nueva versión internacional dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia, ¿ok? Tengan cuidado, o sea, dice, mirad y guardaos de toda avaricia, tengan cuidado y absténganse de toda avaricia. La Biblia latinoamericana lo dice así, eviten con gran cuidado toda clase de codicia. Algunas versiones, en vez de avaricia, lo traducen codicia porque tiene una gran relación con eso, pues. ¿Ok? La versión moderna dice, mirad y guardaos de toda suerte de codicia. Entonces, déjame aquí un segundo. Ok, entonces, la avaricia podríamos resumir su significado de una manera muy simple, aunque hemos visto que es muy amplio. La palabra que se está usando en el griego es como la codicia o la ambición de tener más. Y no tiene que ver solo con dinero, ¿no? ¿Ok? Tiene que ver con la codicia o la ambición de tener más, no solo dinero. Entonces, la palabra avaricia que está usando Cristo no es el simple significado de amor al dinero. Tiene que ver con todo aquello que para nosotros o para el ser humano quiere tener más, aunque ya tenga lo suficiente. ¿Ok? Y lo codicia. La codicia puede afectar a ricos como a pobres, viendo este significado. Porque el pobre puede codiciar mejores cosas, codiciar lo que tiene otro. Jesús a su advertencia le agrega la palabra todo. Entonces, cuando dice de toda, ¿ok? Cuando él podría haber dicho, mirad y guardaos de la avaricia, pero dice no, mirad y guardaos de toda avaricia. Y con esta palabra nos está mostrando de que no solo está hablando de dinero, sino de todo aquello que involucre avaricia, codicia o deseo excesivo de tener más. Y ahí ustedes pueden ponerle lo que quieran por delante, pues. ¿Ok? Luego, cuando en la parábola, pues Cristo nos enseña o nos muestra cuál era el propósito de todo lo que él venía diciendo, pues. En la epístola a los hebreos se utiliza una palabra que es traducida como avaricia, pero esta palabra es diferente y menos profunda que la que usó Jesús. La palabra es afilar guros, que es avaro o desinteresado. Básicamente es esa persona que tiene un amor al dinero y es como tacaño, pues, y de ahí tal vez se toman
esta definición y se usa en todas las palabras que aparece avaricia, pero no es correcto. Pues Hebreo 13:5, donde aparece la palabra esta, afilarguros, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, guardaos de toda avaricia, de toda codicia, del deseo de tener más. ¿Ok? Y dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿de qué vida está hablando Cristo acá? Pues, ¿de qué vida? O sea, dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Está hablando de la vida material o está hablando de la vida espiritual? Pues? ¿Ok? Algunos comentaristas lo aplican a la vida material. ¿Ok? Pero recordemos que Cristo está dando una enseñanza espiritual acá. Pues. Entonces, si decimos que Cristo estaba diciendo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, la vida en este mundo, entonces alguno podría objetar que la vida en este mundo es fácil, se puede resolver muchas situaciones, enfrentar las dificultades, enfermedades con dinero. Pues eso es cierto, hermano. Cuando las personas tienen dinero, resuelven rápido. Una persona que tiene dinero se enfermó y va a un sitio pago y lo atienden de una vez, mientras que una persona que no tiene dinero tiene que esperar que en algún momento lo atiendan, a diferencia de las dificultades de no poseer dinero. Entonces, decir que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, pues puede tener una aplicación para la vida en este mundo, porque efectivamente la vida del hombre en este mundo pues no depende solamente de los bienes, sino de la relación que tiene, de la familia, de las cosas que ha hecho y con las que se relaciona. Entonces, las personas sin recursos, la vida en este mundo se le hace más complicada, ¿ok? Pero esto tiene una mayor aplicación cuando hablamos de la vida espiritual del hombre, porque efectivamente la vida espiritual del hombre no, la abundancia de los bienes no lo va a favorecer, a no ser que le dé un buen uso a esos bienes, pero no es todo, pues. Si hablamos de la vida espiritual que Dios nos da, definitivamente lo material no tiene ningún valor, ni podría mejorar esta vida. Por el contrario, lo podría empeorar, porque pondríamos nuestra confianza en las riquezas, en el dinero, en todo lo que poseemos. Lo único beneficio cuando uno tiene más dinero o tiene más recursos es que lo podemos usar para la ayuda material de la hermandad y para ayudar a los que predican el evangelio. Pues. Entonces estaríamos haciendo un buen uso de las riquezas que tenemos, pero generalmente no es así, pues, ¿ok? Generalmente no sucede eso. Entonces, en Cristo está hablando de la vida espiritual, que se le podría dar una aplicación a la vida física, material en este mundo, sí, pero realmente donde la abundancia de los bienes no hace ningún beneficio a la vida espiritual del hombre, es en esto, pues, en la vida que Dios nos da. Pues. Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ¿qué puede dar el hombre en este mundo para ganar su alma? ¿Qué puede hacer el hombre en este mundo por su propia cuenta para no perder su alma? No, el hombre no tiene nada, no puede, no hay manera, pues. La única manera es a través de Cristo Jesús, pues. Entonces, poseer muchos bienes para el ser humano igual no lo va a acercar a Dios. Y si tiene el problema de la avaricia, menos, porque siempre su Dios va a ser precisamente lo que pone su mirada, su atención. Lucas 9:25 dice, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? O sea, realmente eh, las riquezas materiales o la abundancia de bienes puede ser beneficioso para la vida espiritual si se usa correctamente. Y me viene a la mente el rico y Lázaro, pues.
El rico tal vez pudo cambiar su vida compartiendo su riqueza con los pobres, con el Lázaro, pues. Y ese es el problema del rico insensato que nosotros vamos a ver. Y no es un problema que afecte solamente a este tipo de personajes, sino que también a veces puede afectarlo a uno, al cristiano, cuando tiene cierta abundancia de bienes, pero todo es para uno y apenas se conforma con dar la ofrenda. ¿Ok? Porque este judío o este rico insensato seguramente era un hombre que diezmaba todo lo que recibía, daba sus primicias. Pero sin embargo, Cristo lo señala duramente porque él estaba pensando solo en sí mismo. ¿Ok? Entonces, en Primera de Tesalonicenses 4 del 10 al 12 dice lo siguiente: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Estos versículos lo que nos muestra es que querer prosperar no es malo, no es pecado, hermanos. Querer tener una mejor vida, una mejor posición económica, una mejor, una vida más con cierta comodidad económica no está malo, pues, porque dice que primero nos va a ayudar a conducirnos honradamente con los de afuera y por otro lado no vamos a tener necesidad de nada, pues. Ahora, el problema es cuando este es el fin de los seres humanos y sobre todo el cristiano, su vida, su trabajo, su negocio. Y eso pasa continuamente en algunos hermanos, pues. Tienen poco tiempo para Dios, tienen poco tiempo para los hermanos y no son ricos para con Dios. Ok, entonces, si Dios nos bendice y nos ayuda a prosperar, dándonos vida y salud, porque podemos prosperar, hermanos, podemos trabajar, porque Dios hace salir el sol sobre todos, nos da vida, nos permite respirar en esta tierra, ha creado una hermosa tierra donde nosotros podemos aprovechar. Entonces, todo ser humano, no solamente el cristiano, debería entender que su vida depende de Dios. ¿Ok? Entonces, si Dios nos ayuda a nosotros, en el caso de los cristianos, porque además somos sus hijos, pues nuestra vida irá mejorando. Pero ese deseo de prosperar y mejorar nunca debe ser nuestro Dios. Nuestro Dios no debe ser el trabajo, no debe ser el dinero, no debe ser la riqueza, no debe ser los títulos, no debe ser nuestra familia, porque ellos, aunque son importantes, deben estar siempre en un lugar inferior con respecto a Dios, con respecto a la importancia de Dios, con respecto al reino de Dios y su justicia. Nosotros tenemos que cuidar a la familia, sí. Tenemos que amar a nuestras esposas o esposos, sí. Tenemos que trabajar, sí. Pero el problema es cuando eso se convierte en lo más importante de nuestra vida, que Dios queda relegado a un segundo, tercero, cuarto lugar. Entonces ya esas cosas se convierten en nuestros dioses. ¿Ok? Entonces, Lucas 12:16 comienza Cristo a hablar de la parábola, pues ya vimos el contexto y ya hablamos un poco de lo que es la palabra avaricia, porque es importante que tengamos eso claro para poder comprender lo que Cristo nos dice acá. También le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. La Biblia de las Américas lo plantea así, pues la tierra de cierto hombre, o sea, aparentemente era un agricultor, pues, ¿ok? O alguien que tenía tierras y, bueno, posiblemente siervos que le ayudaban. Entonces, la tierra de cierto hombre, ¿verdad? Había producido mucho. Entonces, esta parábola nos ayuda a entender un poco lo que tenía Cristo en mente cuando habló de la avaricia, que nos cuidáramos de la avaricia,
que la vida del hombre no depende de los bienes que posee, ¿ok? Y la aplicación para nosotros los cristianos, ¿ok? Eso es importante. Este hombre, aquí no dice nada, Cristo cuando empieza a hablar, de que él haya sido alguien que hizo trampa o que hizo algo malo o que le robó las cosas a la gente. No, no menciona nada de eso. Aparentemente fue que su tierra y su negocio, su cuidado de su negocio le hizo prosperar, pues, y la tierra, pues, dio su fruto como en gran abundancia, pues. ¿Ok? Entonces, la heredad de un hombre rico, o sea, su tierra, había producido mucho. Sigue diciendo Lucas 12 del 17 al 18, y pensaban dentro de sí, y pensaba, dice, dentro de sí, o sea, el hombre estaba reflexionando, dice, ¿ok? Estaba pensando de la abundancia que estaba recibiendo de la tierra. Dice, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Ok? Hasta aquí, hermanos, algunos ya comentan que aquí el hombre era mezquino, pero hasta aquí no está mal, hermano, porque nosotros como seres humanos tenemos que reflexionar, pensar, meditar y buscar soluciones. Y él aquí lo que estaba pensando, ¿qué hago? ¿Ok? Pensar, reflexionar, evaluar qué haría con la abundancia de bienes que obtuvo. No es pecado o malo en sí, pues. Cualquiera lo haría en esas circunstancias, o sea, dónde guardo las cosas, cómo las cuido, dónde las puedo meter, porque si trabajó tan arduamente para que esa tierra cosechara, porque tuvo que cuidarla, pues entonces también tenía que pensar cómo almacenar todo eso. Seguramente sus graneros no podrían contener tal abundancia, pues, ¿ok? Entonces, ¿cuál fue la solución de este hombre? Bueno, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, o sea, más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y bienes. Hasta aquí no está mal la cosa. Lo malo viene cuando él sigue pensando y ya se le ven las intenciones. En Lucas 2:19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y aquí es donde Jesús revela lo que había en el corazón de este hombre. Este hombre no tenía un buen corazón para con Dios. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo podemos llegar a esa conclusión? Porque alguien que tiene recursos y no se compadece de su prójimo, ni se compadece de su hermano, ni de los pobres, tiene un corazón con problemas. Entonces, lo que muestra esta parte de Cristo es que el hombre tenía un alma mezquina, sin misericordia hacia los necesitados, no se acordó de ellos. Los pobres, los marginados, los menesterosos, las viudas, que eran tal vez uno de las clases más desposeídas y desprotegidas que existían en aquel entonces, porque las viudas ni tenían familia, ni tenían, algunas no tenían hijos, ni no tenían esposos, y no podían salir a trabajar, o sea, básicamente menguaban de hambre, pues. Entonces, este hombre lo que mostró fue, Cristo mostró que era un hombre avaro y egoísta. Solo pensó en su propio beneficio. Y aquí viene la advertencia para nosotros. Todo lo que hacemos nosotros es para nuestro propio beneficio, hermanos. Es solamente para nuestro propio bien. Aquí es donde viene la parte que nosotros debemos meditar, porque cuando Cristo está hablando de toda especie de avaricia, está hablando, lo une justamente con aquel que está buscando su propia satisfacción, y eso es lo que hace la persona avariciosa, codiciosa, eso es lo que hace la persona ambiciosa, todo es para él. Solo pensó en gratificarse y animarse diciendo a sí mismo, repósate, come, bebe y regocíjate. La Biblia de las Américas dice, descansa, come, bebe y huélgate. La Biblia latinoamericana, descansa, come, bebe y pásalo bien, pues. O sea, disfruta la vida, pues. Estás prosperado, come, bebe,
repósate, descansa, disfruta con tu familia, pásalo muy bien. Y lamentablemente, este es un problema que afecta al mundo, hermanos. Porque entonces aquí entramos en algo que se llama el egoísmo, que es el otro pecado que está involucrado con este hombre rico. Ya hablamos de avaricia, hablamos de ambición, ¿ok? Y ahora estamos hablando de egoísmo. Egoísmo es un problema que afecta a los hombres y los cristianos no están exentos de practicarlo, hermano. En general, las personas son egoístas en diferentes grados. Nosotros vemos los niños tienden a ser egoístas en algunas cosas. Lo que es de ellos, que nadie lo toque. Algunas cositas las comparte, otras no, que nadie se las toque. Entonces, ya como hombres, algunos lo son pocos egoístas y otros son muy egoístas. Todo es para su propio beneficio. Y aunque digan que no, ¿y cómo uno sabe si es egoísta o no? Cuando uno se da cuenta que todo es para uno y su familia. Tiene cómo ayudar a otro y no lo ayuda. Tiene cómo apoyar al reino del Señor y no apoya. Tiene cómo socorrer a un hermano y no lo socorre. Entonces, ¿qué es el egoísmo? Cuando vamos al diccionario de la Real Academia, dice moderado y excesivo amor a sí mismo. Inmoderado y excesivo amor a sí mismo. Que hace ese amor excesivo, inmoderado, hace que atienda desmedidamente al propio interés, sin cuidarse del de los demás. Y ese es el problema. Y eso es lo que le pasó a este hombre rico. Su interés, su preocupación era él mismo y tal vez su familia, su siervo, pero los demás a él no les importó nada, porque él lo que se habló fue a sí mismo. Repósate, come, bebe y regocíjate, porque te ha ido muy bien. Entonces el egoísmo se relaciona con ambición, que es lo mismo que hablamos de avaricia, egocentrismo, individualismo, voracidad. Hablamos que una de las Bain decía que rapaz, y la codicia, que también es una manera como se aplica la palabra que utilizamos o que utilizó Cristo como avaricia. Entonces, la persona viene a ser egoísta y eso es lo que está pasando con este hombre rico. Ese egoísmo lo llevó a que estuviera pensando en sí mismo. Y por eso ese hombre no pensaba en los demás, sino en sí mismo. El egoísta es aquella persona amadora de sí mismo, pensando y buscando siempre su propio beneficio y satisfacción. Generalmente no les interesa mucho ayudar a otros en más o menos medida. No pueden, no tienen, no les provoca y no quieren, pues. Por ejemplo, un buen ejemplo de un cristiano que, que, que no era egoísta, era Timoteo, pues. Pablo da muy buena referencia de él en Filipenses 2 del 19 al 21, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, dice, y está hablando entre cristianos, dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y está hablando de cristianos, mis hermanos. Pasaba hace 2000 años, ahora con el avance de la tecnología, el afán por la riqueza, las cuentas por pagar, el condominio, los colegios, los cursos y tantas cosas que son costosas que antes no existía. Hoy en día el ser humano está más afanado por su vida y los cristianos a veces cometemos o caemos en ese error. Entonces, este hombre estaba pensando en su propio beneficio, en su dicha futura, pero en ningún momento pensó en compartir parte de su prosperidad con los más necesitados.
Entonces, siendo judío, ¿ok? Es algo que presumimos porque la historia la está dando Cristo, se la está dando a judíos, ¿ok? Él no tomó en cuenta a Dios. Y este es el punto, hermano. Cuando el ser humano y el cristiano es egoísta, es avaricioso, es lo que busca es su propio beneficio y quiere más, el problema es que no está tomando en cuenta a Dios. Por ejemplo, a los judíos Dios le había dicho en Deuteronomio 15, del 9 al 11, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Que el año séptimo era que ellos tenían un arreglo que durante 6 años, algunos del pueblo tenían que trabajar para alguien que tenía cierta posición o poder, pues, económico. Pero ya en el séptimo año ellos tenían que ser redimidos, o sea, ser liberados. Y además tenían que bendecirlo de alguna manera. Entonces dice, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará como pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso. Entonces, este hombre posiblemente conocía que tenía que preocuparse de los menesterosos, pero él lo que estaba pensando era en su propio deleite, en su propio beneficio. ¿Y cuál es la advertencia de Cristo o que lo que dice Dios? Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y es una buena reflexión para nosotros, hermanos. Si nosotros realmente somos personas con un corazón generoso, un corazón dispuesto a ayudar a otros, un corazón que parte de lo que nosotros tenemos de abundancia, siempre buscamos ayudar a otros, pues nosotros no estamos en esta condición. Pero si nosotros somos de lo que todo lo que agarramos es para nosotros y no nos preocupa nadie y tenemos abundancia, entonces debemos mirarnos en el espejo de este rico insensato. Porque todo lo que estamos haciendo, lo que estamos acumulando, lo que estamos haciendo, dice lo que hemos recibido, ¿de quién será? Este hombre no consideró que su vida dependía de Dios, a quien con sus acciones estaba desechando. ¿Ok? El futuro de todo ser humano es incierto, hermano. Gran parte depende de que pueda seguir viviendo para que cumpla sus planes. O sea, todos podemos hacer planes. Ustedes tienen habilidad, yo tengo habilidad, y con esas habilidades podemos ponernos mañana y decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y a muchos de nosotros nos va a ir bien, pero no sabemos si mañana estaremos vivos. Entonces, ¿de quién depende que mañana estemos vivos? De Dios. Entonces, cada ser humano en la tierra vive un día más porque Dios se lo permite, porque Dios le da vida, porque Dios hace salir el sol sobre todos, envía la lluvia temprana y tardía, llena de sustento y alegría nuestros corazones. Entonces, todos deberíamos considerar a Dios y buscar su voluntad, como dice Juan en su primera carta. El que conoce a Dios guarda sus mandamientos y lamentablemente a veces muchos no conocemos a Dios. Por más dinero que se tenga, habilidades, etcétera, si no se puede continuar con la vida en el futuro, en el día de mañana, por ejemplo, no se podrá lograr algo ni disfrutar, pues. Esa es la verdad, pues. Y es lo que le está diciendo Cristo a este hombre. Sí, tú estás haciendo muchos planes, pero hoy vienen a pedir tu alma. No vas a disfrutar lo que tú estás planificando. Los judíos confiaban en sí mismos, como lo hacen todos los hombres en todos los tiempos. Viven como si mañana estarán vivos y no se preocupan de Dios. El cristiano no debe tener esa actitud. Nosotros debemos entender que dependemos de Dios
y que si mañana estamos vivos podremos hacer eso, como dice Santiago 4, del 13 al 17. Vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. O sea, no sabemos, hermano, qué nos depara el mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Pues ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. ¿Por qué se jactaban en vuestra soberbia? Porque no estaban tomando en cuenta a Dios. Todas jactancias semejantes malas. Y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Yo creo que este es uno de los versículos más eh, eh, mm, que más cuidado debemos tener nosotros los cristianos. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso se constituye en pecado. Cristo le dice, Cristo sigue con la parábola y dice el 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y este es el punto principal de toda la parábola y de lo que Cristo empezó hablando, pues cuando la gente estaba afanada de que repartiera la herencia, de preocupado de los bienes de este mundo, del afán del trabajo, el negocio, la prosperidad, la salud. Y entonces se dice, estamos haciendo tesoros como este hombre para nosotros y no somos ricos para con Dios. El caso de nosotros los cristianos es diferente. Nosotros somos ricos para con Dios y estamos haciendo cosas para nosotros, pero siempre ponemos en Dios en primer lugar. Y si no es así, tenemos un problema. Aquellos que son esforzados, dedicados a prosperar en este mundo, pero son mezquinos para con Dios. Dios no necesita nuestro dinero o riqueza, pero sí quiere que ayudemos al prójimo y especialmente a los hermanos necesitados. También mostrar generosidad con aquellos que están trabajando para la obra del Señor con muchas limitaciones. Muchos hermanos están alimentando a la grey y algunos no tienen los ingresos para sustentarse y que le comparten el alimento espiritual, la palabra de Dios a la hermandad, pues. Entonces, es una clara advertencia para los cristianos. Los hombres, hagan bien o mal, si obedecen a Dios, si no obedecen a Dios, perdón, igual se van a perder, pues así hagan buenas obras, como los católicos. Pero sería lamentable que un cristiano perdiera su salvación por el amor a sí mismo, por el egoísmo, la avaricia y por no ser generoso. Para concluir, hermanos, la parábola nos ayuda a reflexionar varias cosas. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En el mundo o en Dios? ¿Somos generosos o somos egoístas? ¿Queremos que Dios nos prospere, pero no ayudamos a otros? Entonces, este era el propósito del estudio de hoy, hermanos, y que espero que nos sirva para entender que tenemos una gran responsabilidad con los bienes que Dios nos permite disfrutar. Tengamos cuidado porque si llegamos a comportarnos como este rico insensato, pues no nos sorprendamos si tenemos problemas con el Señor. Bien, vamos a hacer una oración. Hermano David, ¿nos puede ayudar con la oración, hermano? Escucha, hermano, Sí, lo escucho. oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, buen Señor, buen Dios, Dios amoroso, paciente, misericordioso, muy paciente, muy misericordioso, lleno de amor y bondad. Tenemos tanto que dar, Señor, de tu amado Hijo, de sus palabras, de sus dichos, Señor, que traspasan nuestros tuétanos y disciernen las intenciones del corazón. Agradecemos, Señor, la bendición Así es. de poder escucharlo, Señor, a través de nuestro hermano Mario. Es una gran bendición, Señor, verlo y escucharlo, porque tú le has dado sabiduría, Señor, pero que la gloria y la honra sea para ti. Señor, perdona nuestras faltas, perdona, Señor, nuestros errores. Señor, mucha misericordia para el día
poder verte, Señor. Aspiramos a la vida eterna. Tenemos una terrible guerra, Señor, espiritual, Así es. contra principados, contra potestades que nos quieren apartar del reino, pero tenemos un vencedor, tu Hijo amado. Y si nosotros le buscamos, Señor, y nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Bendice a cada hermano, a cada hermana que ha escuchado, Señor, estos sabios consejos del rico insensato. Ayúdanos, Señor, a no ser como Él, pero a ser ricos, Señor, en obras que tú has preparado para nosotros, como la benevolencia, la amistad entre hermanos, el amor hacia nuestros hermanos. Ayúdanos a ser pacientes, Señor, con aquellos que son débiles en la fe y que a veces nos ponen como un pequeño tropiezo, Señor, para no avanzar. Gracias, Señor, por tu tan grande amor que no hay palabras para expresar. Lo demostraste, Señor, en la obra redentora de nuestro Señor. Bendícenos a cada uno, Señor, en donde estemos, en los diferentes países donde nos conectamos. Te necesitamos, Señor, dependemos de ti como nuestro cuerpo depende del aire y de los alimentos. Agradecemos, Señor, el tener a nuestro hermano Mario entre nosotros. Bendícele a él, a su familia, a sus hijos y a la congregación donde él pertenece, que puedan valorarlo, Señor, porque son varones de renombre que nos apoyan, nos fortalecen cuando estamos, Señor, decaídos, desalentados. Y gracias, Señor, por tu bendita palabra, que es maravillosa. Cuando abrimos, Señor, nuestra mente espiritual, nuestros ojos espirituales, nuestro corazón espiritual. Te agradecemos todo, Señor, y te damos gracias porque cuidas de nosotros cada día, proveyéndonos, Señor, todo lo necesario. Te agradecemos, Señor, este momento precioso. Ayúdanos, Señor, a ser ricos como tú quieres que seamos ricos y a seguir el ejemplo de aquellos hermanos como fueron los apóstoles, tus apóstoles, Señor, que aprendieron a conocer tu amor, a disfrutarlo, te vieron, Señor, te tocaron, caminaron contigo y nosotros también podemos caminar contigo, Señor, cada día. Gracias, Señor, por ser bueno, paciente y misericordioso. Bendícenos a todos, Señor. Elevamos esta oración, Señor, en los méritos y en la autoridad de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, por quien oramos. Amén. 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 Muchas gracias, hermano David, por la oración. Que Dios nos ayude y nos bendiga a todos. Muy bien, hermanos. No tenemos cómo revisar el Facebook, pero bueno, los que estamos acá, si quieren preguntar o agregar algo, pues son bienvenidos, hermanos. Es maravilloso, hermano, aprovechando de que estoy con el micrófono abierto, de cómo toda la palabra de Dios, hermano, es un conjunto como un engranaje perfecto. Encaja tan bien, Señor, en cada una de las cosas cotidianas de la vida. Y es en la profundidad, como lo muestra usted, hermano, nos abre nuestro entendimiento para entender, Señor, al Señor como quiere que lo conozcamos y lo entendamos. Gracias, hermano, gracias. De nada, hermano David. Gracias a usted por acompañarnos. Hermana Eneida. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Buenas Para tardes. agradecerle, hermano Mario, por el estudio. Que Dios les siga bendiciendo, dando mucha sabiduría para seguirnos enseñando. Y qué importante es tener los conceptos claros, ¿no? Porque entendía que al inicio, cuando estaba explicando todo lo referente a este concepto de ambición o de avaricia,
Dice que el concepto original o la palabra original no hay como tal una traducción definida, porque no hay una palabra que exista en el español para identificarla, para traducirla, pero que quiere decir que es algo feo, una avaricia, una ambición desmedida a tal punto que se convierte en algo insano, en algo feo, ¿no? El exceso de deseo hacia algo y la nula capacidad de poder conformarse con una cantidad, como por ejemplo, pues hay ambición al dinero, la persona tiene dinero y no se sacia, quiere más y cada vez más y cada vez más y ninguna cantidad es suficiente. Y qué importante conocer ese concepto porque Dios no nos está diciendo que vivamos una vida sin ambiciones, porque vivir una vida sin ambiciones es como vivir una vida vacía. De hecho, justamente también en la vida cristiana, nosotros debemos de tener ambición y de querer ser mejores cristianos, de querer tener un conocimiento más claro de la Biblia, de lo que no entendemos, querer llegar al punto de entenderlo y alcanzar el conocimiento, de mejorar nuestras relaciones con nuestros hermanos, de trabajar más en la iglesia donde nos congregamos. Y eso en sí es, en parte es ambición, porque una persona que no tiene un toque de ambición, pues vive una vida, em, digamos, muy en su zona de confort y nunca va a avanzar, pues nunca va, siempre va a estar en el mismo sitio. Pero fíjate que a pesar de que utilizan esta palabra que es la que más se asemeja, el significado real que transmite la Biblia es que es algo más feo, ¿no? No es solamente ambición, sino es un exceso desmedido, incontrolable y que nunca se sacia. Y que es importante tenerlo claro porque de todas maneras, pues para los que queremos agradar a Dios, no queremos hacer nada que a Dios lo ofenda. Y de pronto desear en nuestro corazón algo sin que ofenda a Dios y sin tener el corazón en esto, puede ser algo bueno también, no necesariamente significa algo malo. Entonces, de verdad que ha sido muy enriquecedor el estudio, hermano. Dios lo bendiga, igual a toda la Gracias. familia, a la hermana Mistala, que ya la veo por allí conectada, a sus hijos. Dios los guarde. Muchas gracias. Amén. Igualmente, gracias, hermanita, y también a su familia, al hermano Manuel, a su hijo Dominic, que Dios lo bendiga. Sí, totalmente de acuerdo con usted, mi hermano. Así es. O sea, la ambición aquí es más que todo por las cosas del mundo y no por las cosas del Señor, pues. Pero sí es importante que nosotros aspiremos a mejorar en las cosas del Señor. Así es. Hermana Mariela, ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. buenas tardes. Gracias, hermano. El estudio nos enseña varias cosas y nos exhorta, ¿no? Porque una de las cosas que hizo el comentario también ahí dentro del estudio es que si nosotros sabemos que hay cosas buenas, ¿no? Que hay que hacer, pues y si no lo hacemos ya estamos pecando. Ahora entiendo y no sé si me equivoco, hermano, que no está mal de repente tener esa posibilidad de adquirir, ¿no? Cosas, un mejor trabajo, de repente un mejor lugar o hablando de repente tener un mejor salario, en forma general, ¿no? Pero estoy considerando, o sea, tal vez me estoy equivocando, por eso le quería preguntar. Sin embargo, creo que la situación es más que todo si es que mi corazón solamente desea hacer eso, pero me olvido de Dios, es decir, no tengo siempre a Dios en primer lugar, ¿no? Porque yo puedo tener estas cosas, pero sin embargo, primero es Dios, ¿no? Busca primero a Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, primero, siempre es Dios. Y puedo tener también lo demás, pero hay algo más, ¿no? O sea, sin embargo, también estas cosas que tengo yo por el amor a Dios y por obediencia, también tengo que compartirlo, ¿no? Ama a tu prójimo, ¿no? Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, también todo eso va concatenado.
definitivamente pues esta palabra de avaricia y también que va asociada con egoísmo, ¿no? Y es una cuestión en donde de repente el hombre dentro de sus pensamientos ya no está considerando a Dios, ¿no? Y eso es algo que sí tenemos que tener muy en cuenta. Muchas gracias, hermano. De nada, hermana. Sí, así es, hermana. Yo creo que el problema está en que, pongámoslo así, ¿no? Buscar los beneficios del mundo no es malo. Es más, es necesario, porque nosotros tenemos que dar buen testimonio, tenemos que tener todo lo necesario. Nosotros tenemos que buscar el bien de nuestra familia, ¿ok? Y ser de buen testimonio delante de ellos. Imagínense que uno no pudiera mantener a su familia o no pudiera darle lo que ellos necesitan. El problema es cuando esas cosas se convierten en la prioridad de nuestra vida. Y supongamos lo siguiente, supongamos que estamos siendo muy prosperados, ¿ok? Y nos está yendo bien. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esas riquezas para el beneficio de Dios? O sea, ahí es donde viene el punto. Yo siempre noto, una de las cosas que yo siempre menciono es como países que tienen un mejor nivel económico, ellos se preocupan por la expansión del evangelio y envían dinero, tanto las iglesias como los hermanos por sí solos se preocupan por apoyar a la expansión del evangelio. Y uno lo que nota ahí es que ellos utilizan sus recursos, sus extras, para el beneficio de la iglesia. La pregunta es de nosotros, o sea, ¿tenemos nosotros la misma manera de pensar? ¿Qué pasa cuando a nosotros nos va bien? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿en qué podemos apoyar? Sí, ya dimos las ofrendas, pues la iglesia lo ayuda, pero a veces uno tiene excedentes y no los utiliza para el beneficio de Dios. Pues, no estoy diciendo que uno tenga que usar todos los excedentes y mandarlos, no, no. Lo que estamos hablando es que si, como el rico insensato, pues él estaba teniendo una gran abundancia, pero él no pensó en Dios, él no pensó en los pobres, él no pensó en el prójimo, porque eso era básicamente pensar en Dios, porque ser rico para con Dios, Dios no necesita nuestro dinero, Así pero lo es. importante está, hermanos, es que seamos ricos para con Dios y entender que todo lo que podamos poseer, sea mucho o poco, es porque Dios nos ha dado la oportunidad de poder ganarlo. Eso. Bien, vamos a, aquí leo aquí la hermana Andrea Contreras, puso Bernabé, Marisa y Jorge Figueroa, dicen amén, gracias por el buen mensaje. Hermano Mario, Dios lo bendiga, mi señal de internet está inestable, saludos a todos igualmente para ustedes, mis hermanos. La hermana Mari, un gran saludo y muchas gracias, hermano Mario, Dios lo bendiga, siempre y familia. Muy bien, ¿alguien quiere agregar algo? La hermana Andrea, creo que No, abrió su hermano, micrófono. yo referente al estudio de hoy, sí, pero el Señor siempre está dando ejemplos, porque Él siempre a ver, Él se entregó por completo y Él solamente él venía a enseñarnos la palabra, no tenía dónde recostar pero Él tenía una riqueza espiritual grande y toda esa riqueza espiritual nos la dio. Y Él quiere que nosotros aprendamos esa parte, porque si Él no trajo, Él no es que no, Él nos provee, Él sabe lo que necesitamos, pero si Él no le dio la importancia a lo material, es por algo, es porque Él debemos depender de Él en todo momento, porque si Él no nos hubiera enseñado esto, nosotros a lo mejor tampoco estaríamos acá, estaríamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes. No hubiéramos entendido que lo importante es el Señor, entonces estaríamos igual que el mundo, luchando por lo material, peleando como el mundo lo está haciendo actualmente. Sí. Entonces, yo creo que entenderlo a Él y ver a Jesús como Él ha sido en todo su ministerio, los apóstoles, los profetas, es sumamente clara la palabra, hermano. Somos nosotros los que tenemos que
que ir transformando nuestro corazón y que nuestro corazón vaya pareciéndose más y más al del Señor. Así es. Gracias, Eso muchas me- gracias, hermana, por el comentario. Sí, así es que hay mucha. Nosotros leemos la Biblia desde prácticamente desde las instrucciones que le dio Dios al pueblo de Israel y le da a la iglesia. Nos damos cuenta que una de las cosas que Dios pide, es que nosotros compartamos de las bendiciones que Dios nos da, pues. Eso pasó con el pueblo de Israel y eso también pasa con nosotros. Cuando uno lee los versículos que siempre está leyendo de la ofrenda en 2 Corintios 9, ahí dice algo interesante, ¿no? Dice 2 Corintios 9:8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, o sea, todo favor, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice el propósito, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y después dice lo que Dios hace por nosotros. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahí me viene a la mente el rico insensato. Pero lo que Dios espera de nosotros es lo que dice el 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, o sea, para toda generosidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. O sea, cada vez que el cristiano ayuda, cada vez que una iglesia ayuda, quien recibe la alabanza, la gloria y la honra siempre es Dios. Entonces, Dios nos provee, Dios nos ayuda, Dios nos sustenta para que nosotros podamos hacer buenas obras y también ayudar a otros. Eso. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, mis hermanos, si no hay más comentarios, entonces vamos a despedirnos, pues. Que nuestro buen Dios les bendiga. Gracias por la compañía. Espero que sigamos luchando y perseverando y que de ninguna manera nos parezcamos a este rico insensato, pues. Ok, que Dios me los bendiga, hermano. Amén, hermano Mario. Bendiciones para todos, hermano. Hermano Bueno, Carmelo, bendiciones. Niño Cuídense. hermano, Igual, Gracias, familia. Muchas Hasta gracias, luego. hermano. Dios les Besito. bendiga. Hola, Hermano hermano Jorge. Isabela. Buenas tardes, buenas noches Estén para bien, todos. Dios me los Muchas cuide. gracias. Chao, Amén. chao. Bendiciones para todos. Buenas tardes, buenos días. Almita, Dios los Hasta luego, cuide. hermana. Hasta luego. Gracias, Hasta chao. Que luego, Dios les descansen. bendiga. Chao. Chao, hermano. Igual. bendiciones para Cuídense. todos. Bendiciones. Dios les cuide, Gracias, mis Marito, hermanos. igual, Que estén igual. bien. Gracias, hermano. Amén. No tengo más manos, no tengo más manos. Los pies, hermana. Los pies. Use los pies. Espérenme porque me levanto los pies. Dios les Dios, bendiga, Dios les hermano. cuide, mis Hermanos, hermanos. Cuídense, pues. Dios les cuide. cuídense. Que estén Cuídate bien. todos. Chao, pues. Gracias, Bendiciones. gracias. Bendiciones, bendiciones, pero no se van. Gracias, igualmente. Sí. A ver quién se va el primero, quién apaga el teléfono. Yo no me voy ahí hasta que no se vaya el último. Ah, no, aquí cerramos la puerta. Venga, cerrarla. No se va, no se va, que a gusto estamos aquí. Empieza, hermano, otro estudio. Ah, empiezo. Ahí sí se van todos. Dios me los cuide. Ya se están yendo, ya se están yendo. Bueno, cuídense, mis hermanos. Dios les bendiga. Hermano Rogelio. Igualmente, bendiciones. hermanito, que pase Estén buena bien. semana. Hermana Valeria, el hermano Orlando, el hermano Manuel, también. Bienvenidos. Y bueno, nos estamos viendo, hermanos. Que tengan un Igualmente, excelente día. Chao. igualmente. Chau, chau, chau.